Bueno, vamos a probar de hacer unas palomitas de maíz caseras. Y para hacerlo voy a echar la misma cantidad de más o menos he hecho 4 dedos de palomitas de maíz. Cuatro dedos, la misma cantidad de agua. Bien. Vale. Y ahora voy a echarle la sal. Un poquito de sal. Tenéis que tener paciencia, poquito a poco esto ya se va calentando, fuego intermedio. Y entonces ya irán abriéndose. Las tapo pero sin cerrar a presión, Ahora ya van saltando. A ver, ¿están empezando a saltar ya? Ah, eso es igual gracias ¿A la mantequilla? No lo sé. Bueno, después de que sea... No lo quites del fuego, que es peor. No se les puede quitar la temperatura. Una vez hay que moverlas un poquito con la sartén, pero sin quitarlas del fuego. ¿Sabes? O sea, muévela poquito a poco, pero sin quitarlas. Poco a poco. Bueno, mira, con la mantequilla lo que ha pasado es que no nos han quemado. Con la mantequilla nos han quemado. Well, you know, if you just have the... If you just have the grain, the popcorn grain, you should put it as you saw it with a glass of water first, and then once the water is gone, you put a little bit of margarine and just move it a little bit, intermediate fire, and it will keep on going. Once it's going, you shouldn't open it. Bueno, ya veis que parece un poco complicado, pero estos paquetitos, veis, frutos secos, aquí mismo en los frutos secos tenéis las palomitas de maíz. Y entonces una vez que lo compráis, pues bueno, en cualquier momento que os apetezca, pues las podéis hacer caseras. Estas que estamos haciendo son palomitas maíz con sal. Pero ahora mismo, pero bueno, también está la versión de palomitas de maíz con azúcar. Bueno, pues ahora ya están todas saliendo una detrás de la otra. Estamos ya casi al final. Bueno, pues aquí tenemos ya las palomitas de maíz.